Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y esta vez, con mi amigo Alhazred Valdemar, continuaremos hablando sobre las facetas desconocidas de un escritor muy afamado, en especial de sus cuentos cómicos recopilados en el libro que se llama Atrapados en la nieve, crónica de una gira teatral. Quédate en el Club del Tío Stoker, volumen 2. Bienvenidos una vez más a su club social cómico y mágico y musical preferido, que es el Club del Tío. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Y hoy estamos de nuevo con un programa muy, digamos, interesante. Vamos a continuar con la semblanza, la forma de escribir de nuestro invitado, el señor Bram Stoker. Este es el programa número 2 de los que tenemos planeado. Puede que sea una trilogía y quién sabe, igual estás en la escuela una tetralogía. Entonces, porque en el camino pues hemos por ahí encontrado algunas otras cositas de este hombre que realmente son muy buenas y que yo creo que merecen la pena ser comentadas por el señor Isaac Bradbury y un servidor. ¿Cómo estás, Isaac? Bien. Aquí contento de que pues ya le volví a tocar a Bram Stoker. En realidad siento que hasta nos tardamos un poquito en sacar esta segunda parte, pero ya salió. A ver cuánto nos tardamos en sacar la siguiente. Digo, lo importante también es que algo que buscamos dentro de nuestros programas y el contenido que les ofrecemos es que sean programas pues que tengan una calidad bastante buena respecto de lo que hablemos. Es decir, no queremos hablar de cosas, por supuesto, y que quede sobreentendido de cualquier otro tema. No queremos hablar de cosas de las que no sabemos o que no hemos leído, o que simplemente porque hay un hype de algún tipo de libro, de autor o algo, nos vayamos a meter sin haber hecho nuestra previa investigación y lectura de la obra. Entonces, pues evidentemente para llegar a este punto releímos algunas cosas, leímos algunas cosas nuevas y queremos que este tipo de episodios divididos en capítulos tengan la mayor calidad posible respecto de la opinión que podemos darles acerca de los autores y las obras, mejor dicho, que hemos estado leyendo, ¿no? Entonces, justo por eso mencionaba al principio del programa que probablemente pueda que se extienda algunos programas más o uno más quizá. En particular ahorita vamos a hablar, a ver qué tanto tiempo nos da esto, sobre un compendio de cuentos que escribió Bram Stoker sobre una gira teatral. De hecho, el título de la colección de cuentos es Atrapados en la nieve, crónica de una gira teatral. Y son pues varios cuentos. 17. ¿Qué es eso? Son 17 cuentos. Sí, es cierto. 17 cuentos que hablan sobre esto, sobre una gira teatral. Y es que a lo mejor muchos no saben, pero Bram Stoker trabajó muchísimo tiempo en el teatro, bajo las órdenes de Henry Irving, que tenía una compañía teatral en donde pues Bram Stoker trabajaba. A él le gustaba mucho las artes escénicas. Y en este lugar, en el teatro, él desarrolló pues gran parte de su imaginación ya como adulto. Podríamos quizá decir que empezó a madurar esa inventiva que él tenía o la capacidad de relatar cosas. Hay algo muy curioso que cuentan en algunas de las biografías que se han escrito sobre Stoker, aunque ya dijimos que en realidad de Stoker hay poco que podemos conocer porque solo es lo que otros dicen de él. Sí hay poquitas cosas que nos dicen de él. Entonces, algo de lo que dicen es que muchas cosas las oía y luego, pues como cualquier otra persona, ¿no? Escuchas una historia que te suena o te parece buena y entonces vas tú y la cuentas, pero a Bram Stoker se le daba mejor que a las personas de las que las había escuchado primero esas historias. Entonces muchas veces él lo que hizo fue pasar varias historias que le habían contado
y escribirlas como si fueran de él, quizá añadiéndoles algunos otros aspectos ahí como para mejorar la trama, o cambiándoles nombres cuando se trataba de hechos reales. Y él empieza estas historias a venderlas en folletines o periódicos o revistas literarias que en ese tiempo, en el tiempo en el que él vivía, pues eran muy muy comerciales, y este era otro ingreso que él tenía también, porque recordemos que el señor Stoker pues no estaba acostumbrado a vivir con poco, y pues él siempre estaba buscando de dónde sacar dinero. Y entonces a él lo que más o mejor se le dio siempre fue escribir, y cuentan que después de incluso 18 horas trabajando en el teatro, él llegaba a su casa en la madrugada y se ponía a escribir y seguía escribiendo. Y muchas de estas costumbres, quizá de escribir en la noche, de estar solo en la oscuridad, del silencio o de los ruidos propios de la noche, dicen bajo una disciplina que acabamos de descubrir hace poco, que se llama... Es que esto es más como una disciplina de la psicología que busca revertir encontrar la personalidad de quien escribe de acuerdo a lo que escribió. Entonces, basándose en las novelas que escribió Stoker, la mayoría de los estudios psicoliterarios muestran que Stoker era como que muy introvertido, que se la pasaba en estados represivos, también que era pues esto, ¿no? Introvertido, como que no hablaba con mucha gente. Y esto es lo que se pudiera pensar de alguien que escribe Drácula, porque pues todo te lo ambienta de este modo. Pero es bien interesante ver estos otros cuentos donde pues lo que te encuentras es una novela cómica y un montón de historias que son eso, son historias para sacarte una sonrisa o una carcajada si es posible. Y no concuerda en nada con estos estudios psicoliterarios que le han hecho a su obra, porque pues nada que ver. Gran parte de lo que ocurre con Stoker es que cuando estaba él trabajando, él trabaja con mucha gente en el teatro y hace como este tipo de club con Henry Irving, que después terminaron llamándole el Club del Bistec o la Sociedad del Bistec, que era eso, como un club en donde cuando terminaban las obras de teatro, ellos se iban a una sala aparte tras bambalinas. Había un lugar ahí dispuesto para un banquete y para hacer barbacoas o asados, como le quieran llamar. Y allí con vino, velas, carne, quesos y todo eso, se ponían a discutir y platicaban apasionadamente. Stoker, Irving y otras tantas personalidades de la época, pasando desde políticos hasta músicos, poetas, exploradores, y todas estas experiencias que vivió Stoker también fueron acumulando en su imaginario otro tipo de cosas que no eran necesariamente estos tórridos relatos que te atemorizan y te tienen atemorizado, tal cual. Entonces, de todas estas conversaciones dicen quienes llegaron a ver a Stoker, quienes lo conocieron, que a ellos lo veían pues muy normal, muy sociable, muy platicador. De hecho, se dice que él se esmeraba mucho porque los brindis, por ejemplo, fueran muy propios y muy apropiados según la persona que estuviera allí o todo eso. Entonces, era una persona muy sociable, a diferencia de lo que pudieran creer muchos si solo leyeran Drácula. Y cuando vemos este compendio de cuentos, pues nos damos cuenta de que sí, en realidad era una persona que sabía socializar, que le gustaba platicar con otras personas y que tenía un muy buen sentido del humor también. Y que pues sobre todo iba desarrollando para este entonces su capacidad narrativa. Y exploraba algunos aspectos que a lo mejor no fueron su fuerte. Y se nota que no fueron su fuerte. Pues se puede decir que incursionó, pero no se quedó allí. Y fue su mejor atino no quedarse allí, pero no lo hizo tan mal.
De hecho, y sí, coincido con ese tema. Yo también cuando recién, incluso, digo, como quizás pudiera pasarle a muchas otras personas, si tú tienes en la cabeza que Bram Stoker es el escritor de Drácula y de repente te dicen, hay una antología de cuentos que escribió Bram Stoker que se llama Atrapados en la nieve, lo que se te viene a la cabeza sería como que algo malo sucedió, ¿no? Que es un relato de terror que va enfocado a temas quizás de supervivencia, pero más tirándole al tema de algo horrorífico o inquietante. Y de hecho, cuando empiezas a leer, sí te pareciera que va a llegar a eso. Exacto. Porque o sea, y ya se nota ahí la vena que tiene él para el terror. Pero termina siendo algo completamente diferente. Exacto. Y de hecho, lo comentábamos, una de las cosas que a mí más me gustó cuando leí y me topé con estos cuentos fue justamente esa introducción que hace, que te pone en contexto sobre por qué va a pasar y narrar lo que va a narrar. Incluso hasta te da como la idea de que es el inicio del fin, por así decirlo. Cuando empieza toda la tragedia, pero después al pasar al siguiente relato, te das cuenta de que pues no es así, ¿no? De que es un compendio de experiencias que él tuvo en este ir y venir con el teatro a través de Estados Unidos, con Henry, y va relatando este tipo de cosas. Coincido con Isaac en el tema de que no es su fuerte, no se ve que sea la mejor de sus narraciones, y de hecho se nota, son cuentos que los vas a leer, no son cuentos malos, no están mal escritos, no, para nada, pero no son particularmente entrañables. Quizás solamente hay algunos que por lo irrisorios que puedan llegar a ser e incluso hasta un poco pues fantásticos, si se puede decir así, por las situaciones pueden ser como recordados, pero en realidad no te compromete con ningún personaje porque realmente no hay personajes. Eso es algo muy interesante, sobre todo porque son historias que él escuchó de la gente que trabajaba con él en el teatro. O sea, fueron cosas que sí pasaron o que al menos ellos relataron como verdaderas. De hecho, empieza con un prefacio. Bueno, la edición en la que nosotros nos estamos basando es, como ya les habíamos dicho en ocasiones anteriores, esta edición de Páginas de Espuma que salió en 2018. En esta pues vienen varios cuentos. Y esta tiene un prefacio antes de empezar que dice la veracidad, o más bien la fidelidad de estos relatos queda sujeta a la elección del lector. Se proponen como ficciones. Exactamente. Entonces, él está dejando claro que son historias que ocurrieron, pero pues tú puedes decidir si te las tomas en serio o no. Entonces, justo de ahí viene otro encanto de estos cuentos, que como les decimos, si bien no son desde nuestro punto de vista lo mejor que haya escrito Stoker, sí tienen como esta gracia, esta frescura de ver un Stoker completamente diferente, porque yo creo que del país bajo el ocaso a este segundo libro de cuentos de Atrapados en la nieve, sí se ve una evolución respecto de la forma en la que va narrando las cosas. Y después, esta amalgama de estas dos cosas, que yo creo que a Stoker este viajar con el teatro le dio muchos recursos literarios que se ocupan en el teatro, como el guión o como la narrativa, para poder hacer que fluya una puesta en escena, le ayudaron a formar este estilo que lo caracterizó en los cuentos subsecuentes, y se ve ya marcadamente que lo que a él le interesa es contar historias que den miedo, que hagan que se te metan en la cabeza estos fantasmas, estos demonios, estos monstruos, de llevarte de la mano de una manera muy teatral hacia allá. Incluso lo podemos ver muy marcado en Drácula, la forma en la que narra, la forma en la que hace alusión a los escenarios, incluso se puede empezar a ver reflejada aquí sobre estos cuentos, que retoman mucho de la forma en la que se ponen en escena, y empieza a hablar de estas anécdotas, porque si bien tú cuando platicas con alguien de una anécdota o de una situación que te ocurrió, a lo mejor no lo vas a narrar de una manera muy literaria, por así decirlo, pero puede que haya algunas exageraciones. Acá la gran ventaja es que Stoker tenía
ese, ¿cómo decirlo?, don de poder narrar bien de manera literaria los eventos, y logró hacer que estas anécdotas se convirtieran en un cuento. Los cuentos van desde lo ridículo hasta cosas extrañas que podrían incluso tacharse de incluso algunas de algo sobrenatural, pero todo desde el punto de vista de una anécdota, que eso es algo bien interesante en esta compilación de cuentos, que nos deja ver este lado de Stoker despreocupado de hacer algo literario, y se adentra más en el tema de poder hacer una conversación con el lector. Te está contando, incluso esto de hecho no es un spoiler para nada, pero toda la situación ocurre en un escenario donde los narradores de la historia se ven obligados a pasar el tiempo a través de la narración de sus historias y de sus diferentes experiencias con el teatro. Justo eso, justo de allí el nombre del libro, Atrapados en la Nieve. ¿Qué pasa? Que hay una compañía de teatro, actores, actrices, los del vestuario, los de mantenimiento, los carpinteros, todos ellos están en un tren, y el tren ya no puede avanzar porque hay mucha nieve. ¿Y qué pasa? Pues tienen que quedarse dentro hasta que la tormenta de nieve cese, y mientras se ponen a platicar todos alrededor de una hoguera, y es como que te remonta como a esto más primitivo que tiene uno de, pues eso, ¿no? Convivir con los demás, hablando y escuchando. Entonces es eso, te apela a lo más básico de el contar historias, y me encanta que haga eso porque se nota muy muy natural como lo hace. Exacto, y algo interesante de esto, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido estas tertulias, por ponerle un nombre romántico, ¿no? Donde nos sentamos, y ya sea en casa de un amigo, o si ha habido ocasiones en que haya salido de campamento o alguna otra reunión social, puede llegar un momento de esa reunión en donde ya quizás se puedan sentar y de manera ya más íntima empezar a platicar sobre sus experiencias. Así se siente mucho este libro de Stoker, y que de esta manera vamos a conocer otra cara bien distinta de lo que había ya asentado en el País Bajo el Ocaso Stoker en su momento, de que si bien era un libro para niños, tenía tintes de horror, tenía tintes de misterio, tenía tintes de esta literatura gótica muy marcada y romántica. Acá el romanticismo brilla por su ausencia, porque no existe algo romantizado. Es decir, a pesar de que seguramente hay exageraciones de parte de Stoker de las historias que fue escuchando y las fue narrando, no es un lenguaje que hable sobre, o que más bien dicho, me corrijo acá, no son cuentos que brillen por el lenguaje con el que están contados. No usa una prosa muy romantizada, muy sobrecargada en descripciones, pero las descripciones que hace son las justas que debe de hacer. Es decir, fíjate que yo creo que aquí es donde se nota su habilidad como cuentacuentos, porque de hecho los personajes son de estratos muy variados, porque tenemos a estos actores que actúan obras de Shakespeare, o que se saben diálogos muy elaborados de la literatura clásica, y que ellos sí hablan con mucha propiedad y mucha finura, y quizá hasta verborrea sueltan. Pero tenemos estos otros personajes que, por la simplicidad de su trabajo quizá, o por ser trabajos más manuales que intelectuales, pues también su vocabulario no es muy abundante, y ellos utilizan un vocabulario mucho más sencillo. Y aquí puedes ver esta maestría que tenía ya desde ese momento, como para poderte armar bien un personaje hasta ese grado, ¿no? De que su lenguaje sea tal cual el de una persona que se supone que es así. Y sí se agradece bastante, porque te hace más ameno, y los momentos en los que uno de estos actores es exagerado y empieza a ser rimbombante con lo que dice, por lo más rimbombante que suena esa palabra, eso hasta eso te causa te saca una sonrisa.
pero en general el libro tiene eso que tú mencionas, como una sencillez en el lenguaje que es muy, muy agradable. Y yo creo que incluso hasta para todos aquellos que tienen esta falsísima idea de que la literatura clásica o la literatura de antes tiene un lenguaje complicado, aquí se pueden dar cuenta que los autores de hace 100 años, 150 años atrás, eran tan coloquiales como podría ser el día de hoy, ¿no? Quizás evidentemente hay palabras que la usanza a través del tiempo las ha relegado, pero no por eso quiere decir que sea un lenguaje indescifrable. En ese sentido, yo creo que este libro de Stoker nos pone en claro una cosa, que el señor tenía una gran capacidad, tenía un gran talento para poder hacer la novelización de cuanta cosa tuviera enfrente, y la otra es que era una persona tan común y corriente como cualquier otra persona. Entonces yo creo que de este libro en particular yo rescataría dos cosas muy importantes. Primero, que Stoker logró condensar y aprender muy bien un estilo que le ayudó a construir personajes en el futuro. Y la otra es que gracias a este compilado de cuentos, también se pudo quizás, esto ya es una opinión personal, se pudo quizás dar cuenta de que lo suyo en realidad iba por el lado del misterio, del terror, del miedo, porque se nota cuando, bueno, obviamente esto ya quizás sea para un próximo capítulo, pero cuando nos adentremos ya en el tema gótico, en el tema de Drácula, en el tema de los cuentos que van respecto del terror, se ve muy marcado toda esta escenificación de las cosas, que aquí se va a ver bien estructurado cómo es que fue aprendiendo este tipo de situaciones. Incluso cuando están los personajes narrando, tú te puedes dar perfectamente bien cuenta de qué estrato social es ese narrador. Es algo también que, como lo decía Isaac, la gente que era más culta, pues evidentemente se siente de la sociedad acomodada victoriana en su momento, y la que no se ve evidente pues del pueblo en general. Incluso dentro del cuento, de los primeros cuentos, creo que es el primero, hay una situación medio incómoda con los animales y se nota esa forma de cómo procede cada una de las clases sociales dentro de la compañía. ¿Cuáles son las marcadas diferencias explicadas a través del ficticio director de la compañía de teatro, y cómo fue su experiencia con cada uno y cuáles son las particularidades de cada uno? Aquí algo que es importante rescatar, por ejemplo, es que siempre se nota esta predisposición de la gente con recursos, pues digamos, medios a bajos, de tener familias grandes. Y eso es algo que es súper marcado y que dices, bueno, ¿no? Quizás eso podría pensarse que es una idea muy actual, que es algo que sucede muy, muy de ahora, pero en realidad ha sucedido siempre, ¿no? Y incluso todo este tema de las mascotas finas y eso también se ve muy marcado cuando es el turno de hablar acerca de los actores que representaban no solamente a personas acomodadas en el teatro, sino que ellos mismos eran personas acomodadas. Este libro en general también es una fotografía de esa sociedad victoriana, principios del siglo XIX, sí, del siglo XIX, y justamente es otra cosa valiosísima de este libro, que aquí vamos a ver a Stoker retratando en letras su propia vida, su propia existencia en la sociedad en la que le tocó crecer. Eso es algo que rescato mucho yo de este libro. Como les comentaba, en particular los cuentos no son los más entrañables, no son los cuentos que te van a dejar marcado como en parte del haber del autor, sino que a través de este cuento puedes conocer un poco más al propio Stoker. Todo esto que hablábamos incluso en el capítulo pasado, de que la mejor forma de conocer a Stoker es leyéndolo, a través de estos cuentos es justamente una de las herramientas que más pueden servir para ver cómo era la vida de Stoker en su momento.
la tecnología que tenían, las cosas de las que disponían, el cómo se podía ver bien o mal cierta situación en la sociedad en la que vivía Stoker. Y su propio punto de vista está retratado acá en la forma en la que lo relata. Porque evidentemente estos cuentos, aunque quizás la edición que yo tengo no lo comenta, así es algo que yo pude notar, son una recopilación del propio Stoker, de las historias que quería contar, de las cosas que para él le parecieron importantes dejar por escrito, ¿no? Hay por ahí uno divertidísimo que me encanta, que es que una de las actrices, bueno, no lo voy a decir así porque sería un spoiler en realidad, pero sucede una situación bastante hilarante entre una actriz y un utilero, exactamente, ¿no? Uh-huh. Pero es súper divertido, de verdad es algo que, que te mata de la risa. O sea, de verdad, yo estaba cuando lo leí, en su momento yo estaba atacado en la risa porque es en serio, sí, es una historia que incluso podría pasar el día de hoy, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es justamente una de las cosas más rescatables de este le voy a poner el calificativo de anecdotario, porque a lo mejor quizás sea el más justamente. Correcto. Sí, es eso. Y fíjate que ahorita hay una tendencia en internet, sobre todo en podcast como de comedia y estas cosas, que justamente hacen eso, un anecdotario. Y lo que hacen es reunir, ¿sabes qué? ¿Qué cosas te han pasado con tus papás? ¿Qué cosas te han pasado con tus novias? Con tus compañeros de escuela, con tus compañeros del trabajo? Y cuéntanos tus anécdotas más chistosas. Bueno, lo que hizo Stoker aquí fue eso. En su trabajo, qué cosas le pasaron que fueron muy graciosas y que aparte él consideraba dignas de platicarlas. Porque, como bien dices, él quiso dejar esa huella y quiso publicarlo. Eran de estas cosas que, pues además de darle dinero, se notaba que lo hacía por el gusto de hacerlo, no tanto porque le diera dinero, sino que como quizá el desenfado con el que está escrito denota ese hecho de que él solo quería escribirlas por el gusto de hacerlo, más que por la necesidad de obtener una ganancia a cambio. Entonces sí, y ahorita este recurso que te digo de los anecdotarios, pues si alguien de aquí acostumbra a escuchar otros podcasts y ha escuchado este tipo de anecdotarios, o ustedes que son lectores, la verdad sí les recomiendo muchísimo que lean estos cuentos de Stoker, porque es eso, y te partes de risa con algunas historias, como por ejemplo esta historia con la actriz y este utilero. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esa? Es que no sé si digo el título, quizás se pueda llegar a divisar el contenido, pero bueno, se llama El accesorio de Coggins. Ah, bueno. Uh-huh. Ese a mí me gustó mucho. El primero, que se llama Una lección con mascotas, que es el donde tú hablabas, donde se ve pues la cierta distinción de clases y todo eso. A mí en lo personal me pareció muy muy gracioso, porque pues sí, la verdad es que ver esta distinción de clases por medio de las mascotas que tienen las personas y ver cómo reaccionan ante las mascotas de otros, me pareció muy gracioso, porque es algo que a mí me ha pasado. Ver que alguien reaccione a mi mascota bien o mal, me ha pasado. Y creo que en este cuento pues se ve como esa universalidad de las historias que estaba buscando contar. Y por eso me agradó bastante ese. Y algunos otros, que a lo mejor despuesito les comento cuáles. Sí, de hecho justo se ve como esta... yo siento a Stoker acá muy cercano a los lectores, al menos desde mi punto de vista. O sea, son eventos o situaciones que pese a que pasaron hace, no sé si más de 100 años, no sé más o menos cómo ponerlo. Sí, pues en 1800 y piquito. 20, no. Déjame ver cuándo se publicó esto, a ver si por acá está en la edición. Pero bueno, sí. Los relatos dispersos son de 1870. Ponle por ahí, finales del siglo XIX, ¿no? O sea, hace ya 100 años, vamos a ponerlo así. Sí, fácil. Son tan actuales y se sienten tan apropiables como cualquier cosa que nos puede pasar ahora, ¿no? Eso es algo que rara vez se ve en este tipo de autores,
y de obras de ese periodo. Es muy raro encontrar ya sea una compilación de cuentos o una novela en donde tanto el lenguaje como las situaciones puedan ser tan entrañables dentro de nuestra propia experiencia en este momento preciso de la historia, ¿no? Entonces eso es algo que también yo rescato mucho de estos cuentos. Repito, no son cuentos que para mí sean entrañables, el cuento en particular. Sin embargo, la experiencia que te genera leer este compilado de cuentos sí es algo que se te queda pues, para siempre, de alguna manera, porque sí lo puedes interiorizar mucho respecto de lo que vas a leer acá. No son cuentos que se vayan así nada más porque sí. Algunos cuentos incluso pueden llegar a causarte un poquito de repelús en algunos temas. Otros cuentos te pueden llegar a causar por ahí también un poquito de tristeza. Pero en general esta obra yo la percibí mucho como ese coqueteo que hizo Stoker con el drama, con la dramaturgia como tal. Con el tema de la comedia, con el tema de las cosas que pudieran ser tristes o que pudieran representar una puesta en escena, por así decirlo, ¿no? Esta es como su forma de relatar la vida de una compañía de teatro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los actores? Porque es algo bien interesante también de decir, y acá a mi punto de vista se confirma mucho ese tema, la conjugación entre lo que es la literatura y el teatro, que ambas son bellas artes y que van muy de la mano, porque evidentemente muchos escritores de un renombre como Shakespeare, por ejemplo, escribieron teatro. Amado Nervo escribió teatro. Oscar Wilde escribió teatro. Y algo aquí, justo te acabo de mencionar a Oscar Wilde, se ve mucho de Oscar Wilde en estos cuentos. La ironía, la forma de contarlos, las situaciones embarazosas, todo este humor que se puede ver marcado en la obra de Wilde, acá también se ve muy marcado. Aquí se ve justo de lo que hablábamos en el primer capítulo, de la amistad que tuvo con Wilde. Siento que le aprendió mucho y usó mucho de eso que aprendió de Wilde, o de la experiencia que tuvo de conocer a Wilde, para poder dejarlo acá plasmado. No es Wilde, lo tengo que decir, evidentemente esto no se parece en nada de lo que haya escrito Oscar Wilde, no me confundan, pero sí se ve mucho de eso que Oscar Wilde tiene. La forma de contar la ironía se ve muy marcado también acá en estos cuentos. Yo creo que es un libro bastante destacable de leer, por quizás un tema más de conocer al autor, de formarse una idea de las bases que tuvo para lo que vino después en su obra, y el entender también el contexto en el que él escribió las cosas, porque sí se deja ver mucho de la sociedad victoriana en este libro, mucho, y es algo que yo considero muy importante para cualquier lector de cualquier autor, el poder entender el contexto histórico. Y esta es una de las pocas ocasiones en que un autor se pudo dar la oportunidad y tuvo la oportunidad de contar de manera tan coloquial la situación que vivió en su momento con su sociedad. Y por ambos lados, porque el libro está contado como si hubiera sucedido en Inglaterra, viajando de diferentes ciudades como Londres, Manchester, etcétera, pero la experiencia real de Stoker fue en Estados Unidos. Entonces hay una mezcla de culturas también acá interesante, lo que él vio en Estados Unidos y lo que relató, tomando en cuenta ya la propia sociedad inglesa como tal, que es esta novelización que hizo para poder contar las cosas. Es decir, lo que hace cualquier dramatización, cambiar nombres y lugares para evitar que haya algún tipo de incomodidad por parte de los participantes de la historia, y novelizó las situaciones. Algunas obviamente las exageró para ridiculizar más la situación, o para ser más enfático en el tema de lo absurdo de una situación. Y es algo que yo considero que le ayudó mucho a Stoker como escritor para poder lograr su Drácula. Sí, definitivamente. ¿Y sabes qué cosa curiosa? Contaban en este club del bistec en el que él estaba. Luego leen cuentos cortos de Stoker, de los que publica, o leen Drácula, y ellos dicen, ¿este quién es? ¿Cómo llegó a hacer esto? Si yo lo conozco de otra manera. Precisamente lo que yo veo acá es que Stoker se muestra de una manera más afable, más tranquila, serena, divertida, tal cual. Y creo que vale la pena, por el punto que tú dices de conocer al autor,
leer estos cuentos, porque entonces no te quedas con esa idea que decíamos al principio, de que era alguien torturado por sus pensamientos, la soledad y la oscuridad de su corazón y todo esto. Evidentemente algo tuvo de eso, porque pues muchas personas dicen que sin eso pues no se puede escribir tal cosa, como Drácula por ejemplo, pero yo rescato muchísimo este aprendizaje sobre él. Uno no necesariamente tiene que meterse tanto en un personaje para poder escribir estas cosas. Es decir, hay muchos, y es muy famoso entre actores, por ejemplo, y hablando de que Stoker vivía mucho entre actores, estos actores famosos del método, que se meten en su personaje y terminan hasta medio trastocados psicológicamente, porque se metieron tanto en su personaje que ya no se pueden salir de allí. Y Stoker no fue así, no fue una persona que se ensimismara al punto de ignorar a los demás y de perder el mundo a su alrededor. Era alguien con los pies en la tierra, y su sencillez y estas facetas de su personalidad se ven en estos cuentos. Al grado de que sorprende a todo mundo cuando saca una novela del grado de Drácula y dicen, oye, ¿tú cuándo? Entonces sí es algo interesante e importante de leer si de verdad te interesa conocerlo completamente como escritor y saber de dónde salió todo lo que él pues logró hacer. Y definitivamente, por ejemplo, aquí es donde a mí me gustaría llegar a ¿qué cuentos del libro, digo, nada más así nombrarlos, ¿qué cuentos del libro te gustaron más? A mí en particular, ya dijimos uno tú y yo. A mí en particular, no es como tal un cuento, es la introducción que hace a la serie de relatos que va a narrar. Se llama La Ocasión, es el primerito que viene en el libro, que es justamente cuando narra toda la situación de qué les pasó para poder llegar al punto de empezar a narrar cada quien sus historias. Eso me gustó muchísimo esa parte. Por miedo a la muerte me gusta mucho. A mí también. Mucho. Es un cuento que yo considero que tiene estas dos partes, la parte del absurdo y la parte del suspenso, a todo lo que da. Exacto, a todo lo que da, sí. Si entonces, te tiene, o sea, es un cuento que es un thriller tal cual, pero tiene esta situación absurda que también te causa al final una carcajada o una sonrisa. Exacto. Por lo menos. Entonces el que alguien tenga la capacidad de hacerte de mezclar esos dos géneros, el absurdo es muy bueno. Incluso mucho de esto, por ejemplo, se puede también reflejar en la obra de Clive Barker. Este compa que escribió los libros de sangre. Hay muchos cuentos que él utiliza este recurso del absurdo para poder introducir después al terror. Y este cuento en particular de Stoker deja ver mucho de esa capacidad que él tenía para poder escribir como se le antojara. Que de nuevo vuelvo, y aunque me repita mucho, este libro sirve para conocer a Bram Stoker, al escritor, al ser humano que era. Es decir, a lo mejor muchos, yo creo que antes de tener todo el contexto de estos libros que él escribió y de algunas que otros pincelazos de las biografías que existen, te podrías imaginar a una persona quizás torturada, a una persona muy oscura. Hay cosas que se dicen de él como que era un borracho, que le gustaba, que no dudo ni tantito que al señor le encantara mucho andar haciendo deporte de levantamiento de tarro, ¿no? Pero pues es que en estas reuniones eso era lo que se hacía, o sea, definitivamente ahí bebían mucho. No sé cómo tomaban cerveza al tiempo, porque no sabe horrible, pero cerveza o vino, y lo que fuera, no debió faltar en esos momentos. Y aún así no era alguien que fuera conocido por darse a la borrachera, a las juergas. Sí, exacto. Entonces es justo esto es lo importante de estas diferentes obras que fue publicando a lo largo de su vida, que es realmente el único retrato fiel que tenemos sobre él y sobre sus intereses, sobre las cosas que le gustaban. Es decir, ese tema, por ejemplo, del club del bistec es algo interesante, porque incluso se ve algo muy marcado de la época, ¿no? Que era como ese tipo de reuniones que incluso después
hay algunos otros escritores súper famosos como Tolkien también tendrían su círculo de amigos. Lovecraft, este círculo que aunque si bien no eran un club como tal, porque no estaban de manera física, sino era a través todo de cartas. Sí es muy importante para estas personas como autores el poder tener una convivencia con las personas, porque eso también los enriquece a ellos de historias y seguramente si leen estos cuentos van a empezar poco a poco a descubrir pincelazos de estos mismos en las diferentes otras obras que escribió Stoker a lo largo de su vida. Fíjate, hay un comentario que dice bueno, hay un libro que se llama Muerte entre bastidores y otros relatos, que es también, tiene parte, bueno, tiene un relato que viene en este compendio que se llama Atrapados en la Nieve, que es precisamente el que nombran como Muerte entre bastidores. En de Atrapados en la Nieve no se llama Muerte entre bastidores, se llama Una trampilla de estrellas. Le da título a este compendio, pero no es el mismo. A lo que quiero ir es, en esta se hace un pequeño análisis sobre Stoker y las inspiraciones que tuvo. De hecho, aquí es donde yo leí lo del Club del Bistec. Y dice este comentario: el editor del Saturday Review, Walter Harris Pollock, recordaba así las noches en la sala del Bistec. Siempre había buena conversación alrededor de Irving. Anécdotas del escenario, historias sobre figuras públicas, narraciones de lugares lejanos, cuentos de grandes aventuras y desatada imaginación. Siempre que la historia mereciera la pena y el narrador tuviera el suficiente aplomo y destreza para relatarlo bien, se escuchaba con pasión. Periodistas como yo y escritores como Hal Caine y Stoker se levantaron más de una vez de la mesa a hitos de comida y repletos de inspiración para escribir. Entonces, yo creo verdaderamente que gran parte de lo que vivió con este círculo de amigos se ve reflejado aquí, tal cual, la camaradería, la amistad, esto vuelvo a lo que había comentado hace rato, apelar a este instinto primitivo quizá que tenemos de estar juntos contando historias. Yo creo que es de allí de donde lo sacó y está bien demostrado en esta serie de cuentos. Uno de los cuentos que a mí más me gustó, aparte, a mí me gustó mucho ese cuento, el de Por miedo a la muerte. Uh-huh. A mí me gustó mucho, bueno, ya lo dije, el de Una lección con mascotas, pero porque me dio mucha risa. Otro que me dio muchísima risa es el de las esbeltas sirenas, porque vemos a una sirena que no es muy esbelta. Y lo que ocurre alrededor de esa sirena que no es nada esbelta, me dio muchísima risa y les va a sacar una carcajada. A mí me dio una carcajada. Pero un cuento que a mí, primero, me provocó varias cosas, volvemos a esto. Primero, me provocó como una molestia muy grande y luego una compasión tremenda por lo que estaba pasando. Se llama Serenata, el cuento. Y aquí vamos a ver a un montón de personas que están en un vagón de tren. Son puros hombres que vienen del trabajo y en un trabajo pues pesado en el que tienen que dormir en un tren para ir a su casa. Y llegando a su casa nada más pasan unos días y regresan en tren a su trabajo. Y se la pasan trabajando hasta que vuelvan a regresar a casa. Entonces en este tren se sube un hombre con un bebé que no deja de llorar. Y a mí me chocan los bebés chillones, me chocan, o sea, yo y los niños no nos llevamos bien, por eso es raro cuando un niño me cae bien, y por eso no tengo hijos. Pero precisamente apeló a quizá posible aversión que tengo con los niños, o me generó esta cierta aversión con este niño que no dejaba de llorar, pero luego me causa una ternura y un arrepentimiento horrible por lo que yo estoy pensando, que no, o sea, me hizo sentir mal después de pensar lo que yo había pensado. Entonces creo que es otra vez esta capacidad de Stoker de generarte dos sentimientos completamente diferentes, pero en la misma historia, y lo hace de manera extraordinaria. Ese cuento no da risa para nada.
les digo, pero es muy muy bueno. Y yo creo que vale la pena leer ese cuento en específico. Fue muy famoso en su momento porque fue publicado antes en un periódico. Entonces fue repetido, según recuerdo haber leído. Lo repitieron en alguna ocasión porque lo querían leer otra vez las personas. Digo, eso habla como que de lo bueno que es esa historia. Entonces, si la quieren leer, se los recomiendo bastante. Yo creo que algo también que me gusta mucho y que quisiera como acotar es esto de la duración de los cuentos, o más bien dicho, de las anécdotas. Son súper cortitas, o sea, no crean que porque sean 17 se van a tardar meses en leerlos. La verdad es que incluso yo diría que en un buen ratito, un fin de semana, por ejemplo, basta para leerlo. Yo me lo leí en un día. No tiene... Sí. A ver, ¿cuántas páginas tiene? A ver. Van de la 117 a la 251. 140 aproximadamente. 134 páginas. Es un librito bien una chiquito. baba de libro. O sea, es una baba de libro. Aparte, pero sin desperdicio, sin ningún totalmente. desperdicio, o sea, totalmente. Le saca todo el provecho a esas 134 páginas, son muy buenas 134 páginas. La verdad es que se van a levantar con una sonrisa, y lo más quizás que se van a levantar es con el asombro de decir, ¿a poco Bram Stoker pudo escribir algo así? La verdad es que sí, hizo un muy buen libro de comedia. Igual, desde mi punto de vista, repito, no son los mejores cuentos, no son los más entrañables, realmente no hay personajes. Eso yo creo que es una cosa también importante del por qué pienso así, porque no existe un personaje como tal, salvo los propios narradores, que en sí mismos son un personaje, pero no son un personaje desarrollado, por así decirlo, sino nada más es como la escenificación de eso. Cuando terminas de leerlo, digo, yo lo leí cuando grabamos el capítulo, el primer volumen de nuestro tío Stoker, y tiene ya un par de meses de eso. Entonces, ahorita yo no me acuerdo de los nombres de los personajes, no me acuerdo de los nombres del narrador, no me acuerdo de los nombres de la señora que era la costurera, pero me acuerdo de la historia. Y de la historia me acuerdo muy bien. Sin nombres, pero me acuerdo muy bien de la historia. Y eso es lo que te llama la atención. Tú le puedes poner el nombre que quieras y no necesitas tener un nombre o una personalidad de un personaje para poderle dar coherencia a la historia. Incluso se me ocurre algo. Si tú quisieras, o sea, si tú lees estos cuentos y quisieras ir a contarle a alguien qué te pasó de la forma en la que lo narró, yo creo que esa persona te lo cree. O sea, si no ha leído los cuentos de Stoker y no tiene conocimiento de estos, te va a creer qué te pasó. Porque están tan bien narrados y tan bien detallados que justamente en los detalles es donde está eso que se te queda grabado de, esta situación está súper hilarante. O sea, es algo que se te va a quedar ahí como una anécdota como tal, ¿no? Lo importante es las anécdotas. Entonces, incluso hasta para hacer una tarde así que no tengas absolutamente nada que hacer y que se junte este cliché de tener un cafecito caliente y esté lloviendo, te lo puedes echar super sin yo. O sea, a mí y me hasta encantan los días lluviosos. Mi café y mi libro. ¿Dónde está mi revista de Avon? Sácala. Exacto. Entonces, yo creo que sí es vale mucho la pena. Con todo, pese a todo lo que acabo de decir, que no siento que sean los mejores, sí quiero decir que los recomiendo mucho. ¿Sabes para qué me gustan estos relatos? Me gustan para cuando alguien tiene un bloqueo o resaca por ejemplo, o cruda lectora, como le quieran llamar. Cuando estás de que no sabes qué leer y no puedes terminar ningún libro, ¿sabes qué? Léete cuentos de este tipo, léete estos cuentos. Los cuentos, bueno, estas historias tienen unas 4 páginas cada una. Vas a terminar una y vas a decir, ya terminé una, voy a seguir con la otra. Y vas a terminarlas todas en cuanto no te acuerdes, vas a terminar todo el libro. Y ya vas a dejar atrás tu bloqueo lector. Y vas a terminar con un muy muy buen sabor de boca por lo que acabas de leer. Te va a agradar bastante. E incluso yo quisiera poner aquí algo que personalmente creo del cuento. La mayor parte de mi biblioteca está formada por antologías de cuentos. La novela me gusta mucho, pero no es la forma literaria que más me gusta. El cuento se me hace mucho más amigable porque es algo, para empezar, que se concluye en el momento.
tiene esa particularidad. Es decir, te lo lees y ahí termina. Puede que sea conclusivo o no, pero al final de cuentas terminó ya. Y te da como ese cierre, que es corto, que es rápido y que aparte es conciso. Los cuentos bien hechos tienen mucho eso, que están hechos para que te hagan sentir un montón de cosas en unas cuantas páginas. Eso yo creo que lo logra mucho Stoker, y al mismo tiempo también son lecturas que tú puedes hacer entre otras lecturas. Y eso. Y que tú no vas a descuidar, por ejemplo, si estás leyendo, no sé, Crimen y Castigo, o si estás leyendo Guerra y Paz, o si estás leyendo de estas It, por ejemplo, de King, todos estos libros que son unos que son maratónicos, que son libros que superan las 1000 páginas, no está mal para nada. Creo que incluso, no, al menos a mí sí me gusta como esa práctica de decir, bueno, a ver, voy a dejar tantito de lado a Tolstoy y me voy a rifar un cuentito de, no sé, de Poe, me voy a rifar un cuento de Barker, me voy a rifar un cuento de X o Y autor. Y justo sabes por qué esta maestría que logró tener Stoker, porque en esos tiempos era lo que había y abundaba en literatura. O sea, la gente no leía, es decir, obviamente había lectores y era una manera de entretenerse, porque no había televisión, no había radio, lo otro pues sería teatro, pero a lo mejor no todos podían ir al teatro. Pero la mayoría, así como ahora es la televisión, la mayoría tenía acceso al periódico. Entonces, en el periódico era donde se publicaban este tipo de cuentos y obviamente tenían que ser muy reducidos. Y allí es donde encontramos a personalidades como Stoker, ahí es donde se desarrollan cuentos como los de Poe, ahí es donde empiezan a surgir estas voces y otras voces que después los van a suceder, los leen a ellos y aprenden de ellos mismos y entonces surgen como las voces que conocemos ahora. Y yo creo que si tú eres alguien que aspira a escribir algo, lee cuentos, porque el cuento es algo tan definitivo como tú bien lo mencionas, concluye y para el momento en el que concluyó ya tuviste que haber abarcado todo, que si tú puedes escribir cuento bien, te aseguro que vas a poder escribir bien una novela, pero si no te sale un cuento, está complicado, yo creo, que puedas escribir bien una novela más larga. Digo, si no puedes con 4 páginas, a lo mejor en 300 te vas a revolver tú solo y no vas a poder escribir bien. Entonces yo creo que es un buen ejercicio para alguien que busca escribir, el que lea cuento y escriba cuento, para que logre, pues sí, hacer este ejercicio de aplicar una idea, desarrollarla y concluirla en el menor espacio posible. Sí, digo, la verdad es que sí siento que hay autores para todo. Hay autores que pueden ser muy buenos novelistas y muy malos cuentistas. Y viceversa. y viceversa. O sea, eso yo creo que tiene mucho que ver con tu forma de narrar. Porque algo que es una característica, al menos desde mi punto de vista, en la novela, es que la novela te permite hacer toda una introspección de los personajes. Desarrollar un personaje de una manera mucho más detallada, meterse a su psicología, hacer que el lector se empiece a interactuar incluso con la propia personalidad de cada uno de los personajes. Yo creo que esa es una característica de la novela. Sin esto, por supuesto, no demerita algunos cuentos que también lo hacen. Hay gente muy talentosa que ha podido escribir cuentos así, en donde te metes incluso en unas cuantas páginas en toda una situación bien compleja. Entonces, ¿sabes quién creo yo que está escribiendo cuento muy bien? Este escritor que te digo que se llama Miguel Santiago. Pero Miguel Santiago tiene algunos cuentos y algunos son de acceso gratuito, porque los puedes descargar libremente en cualquier tienda virtual. Escribe cosas medio góticas que están muy buenas en sus cuentos cortos. Sus novelas por lo general son del género de thriller y policíaco, pero sus cuentos cortos son más del tipo de Poe, más del tipo de Stoker en El invitado de Drácula, y están muy buenos. Entonces yo creo que es de esas personas. Yo por eso menciono que si alguien es buen escritor de cuento, va a ser buen escritor de novela, porque hay varios casos que yo conozco que escriben buenos cuentos y buenas novelas,
Y este es uno de los contemporáneos que pudiera decir yo, escribe muy buen cuento y también escribe muy, muy buena novela. Pero definitivamente, digo, Poe nunca escribió novelas como tal, o sea, pues eran puros cuentos. Pero no por eso quiere decir que su obra no fuera pues lo que es, ¿no? No, es un pilar. Poe es un pilar él de hecho revolucionó el cuento corto. O sea, a pesar de que ya existía, por supuesto, el Poe no inventó el cuento corto, pero lo revolucionó en cuanto a la forma de hacer el cuento. Y fue el padre indudable de la novela negra, de la novela de detectives, sí, de la novela policíaca, ¿no? Entonces, definitivamente son pilares, y son pilares que se han construido a través del cuento. Y cuentistas que sean destacables, yo creo que hay muchísimos. Podríamos hacer una lista y yo creo que nunca acabaríamos de hablar de ellos. Está Chekhov, está Maupassant, el propio Lovecraft. Son cuentistas que revolucionaron la literatura a través del género del cuento. Que de igual manera Stoker, al incursionar en este género literario, logró también su parte. Si bien no es reconocido por sus cuentos, los cuentos que escribió lo llevaron a ser esa magnífica novela que se llama Drácula. Y sí, de nuevo, vale muchísimo la pena que se den el tiempo de ojalá pudieran conseguir esta edición de Páginas de Espuma. Páginas de Espuma, patrocínanos, por favor. Sí. De los cuentos completos de Stoker, y se los devoren, porque la verdad es que son bastante buenos. Yo creo que les daría un panorama muy distinto de Stoker en particular, y quita muchos estigmas también sobre el tema de qué persona era, de qué tipo de persona era. Uh-huh. Porque ¿sabes qué comentarios también? Pues ahora que me estoy empapando más de la literatura de Stoker, leí por ahí un comentario que hablaba de una escritora, no recuerdo el nombre de la escritora, pero si alguien entiende la referencia, pues puede saber cuál era el nombre de ella. Decían que esta escritora se encerraba por días hasta terminar sus novelas, encerrada a piedra y canto, y solamente comía carne cruda hasta que no saliera su novela. Y porque ella quería empaparse de de esta melancolía y desesperación y todo eso que la hacía escribir. Muchos decían que seguramente Stoker hacía cosas similares para escribir. Yo la verdad lo dudo después de haber leído estos libros. Después de haber leído el libro que ya hablamos del País bajo el ocaso, y después de haber leído Atrapados en la nieve, yo lo dudo. Creo que eso le da mucho más mérito. Por lo que digo, porque hay personas que recurren a estos, valga la redundancia, recursos miméticos para lograr un personaje, y Stoker parece que no lo necesitara. Entonces a mí por eso me agradó muchísimo leer estos cuentos. Y pues parece que, no queriendo, nos echamos ya una hora hablando de estos cuentos que nos parecía al principio que no hubiera dado mucho material, pero es agradable saber que en realidad es más de lo que esperabas. Te aseguro que si tú las lees vas a resultar con esta impresión de que es más de lo que creíste que iba a ser. Y justo ese es el objetivo, yo creo que de la literatura bien hecha, de hacerte sentir cosas, de provocarte cosas, sentimientos, una carcajada, que te dé miedo la oscuridad. Ese es el objetivo real de la literatura, ¿no? Y incluso hasta que te proponga un nuevo punto de vista sobre ciertos temas, que te invite a filosofar. Eso habla muy bien de la literatura que está bien hecha. Yo creo que ese es uno de los puntos por los cuales, al menos desde mi lado, yo estoy totalmente en contra, pero totalmente en contra de la novela juvenil que se hace el día de hoy, porque la verdad es que El País bajo el ocaso podría pasar perfectamente bien como a una obra juvenil. Y bueno, algo que queremos decirles en este momento es que vamos a continuar. La siguiente entrega de El Tío Stoker va a ser sobre los cuentos que se titulan El invitado de Drácula y otros relatos inquietantes. Así que si ustedes ya lo leyeron,
o lo quieren ir leyendo para cuando lo comentemos nosotros, lo pueden ir leyendo. Son relatos muy cortos, igual que estos, y quizá tienen un poquito más de extensión, pero son menos relatos. Si tú dedicas 15 minutos al día a leer, puedes leerte estos cuentos en una semana. ¿Y por qué son cuántos? ¿Son 7, 9? Son 2, 4, 6, 8, 10. Son 10, entonces si quizá lees 15 minutos o 30, en una semana los lees todos. Si te enganchas mucho, en 2 días los terminas. Entonces son de nuevo estas lecturas que te ayudan a salir quizá de un bloqueo, o quizá a leer entre libro y libro, para que no te estanques en un solo tema quizá. Exactamente, porque sí pasa mucho esto de la resaca literaria. Entonces yo se los recomiendo bastante todos estos cuentos de Stoker para estos momentos en los que quieren salir de una resaca o de un bloqueo lector. Y pues con esto yo creo que nos despedimos. A mí me dio bastante gusto estar de nuevo con ustedes. Los espero la siguiente semana por aquí. Igual, de mi parte, muchísimas gracias por darnos su tiempo, por permitirnos entrar durante estos no pocos minutos a sus vidas. Y que pues igual también agradecer a todos los que nos siguen comentando a través de las redes sociales nuestras participaciones en estos podcasts, especialmente a todos aquellos que nos han dedicado algunas palabras de sus opiniones particulares. Eso es muy importante para nosotros, el poder recibir de ustedes esta retroalimentación. Nos dice no solamente que nos oyen, sino que nos ponen atención. Entonces eso es algo muy importante para nosotros, y vamos a buscar siempre mantener y quizás en medida de lo posible superar la calidad del trabajo que hacemos acá, y seguirles trayendo cosas de interés para que todo esto sea siempre de su agrado. Pues nada más decirles muchas gracias y hasta luego al tío Stoker, porque va a seguir por acá con nosotros quizás 1, 2 o los que sea posible hacer acerca de la obra de este gran escritor. Sí, claro. Sin más, por el momento nosotros nos despedimos. Esto fue El Tío Stoker, volumen 2. Bye bye. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras: Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.